Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la ecuación de Arrhenius. Recordemos el tema anterior que estábamos hablando de cinética química y ahora para poder iniciar nuestro tema de ecuación de Arrhenius vamos a recordar un poquito lo que son los factores que afectan la velocidad de una reacción. Y vamos a recordar un tema ya que vimos en las clases anteriores, que es que la velocidad de reacción se va a ver directamente relacionada con la concentración de las reactivas a través de esta ecuación que vemos en pantalla. La velocidad es igual a la constante cinética que multiplica a la concentración de los reactivos elevados a su orden de reacción. Otro factor que afecta la velocidad de reacción es la temperatura. Y la temperatura va a tener relación con la constante de velocidad a través de esta nueva ecuación que no hemos platicado, que es K igual a A por E elevado a la EA sobre RT. Esta ecuación es la que denominamos ecuación de Arrhenius y es la que vamos a ver en este video corto. Aparte de la temperatura, hay otros dos factores que afectan la velocidad de reacción. Uno sería la presencia de catalizadores, que vamos a hablar en el siguiente video, y otro sería la naturaleza, el estado de agregación y el tamaño de partícula de los reactivos. En este video entonces nos vamos a enfocar en la ecuación de Arrhenius y la afectación de la temperatura con la velocidad de reacción. Y bueno, primero vamos a hablar un poquito de la historia de dónde nace esta ecuación. Bueno, en 1884 Van Hoft define una ecuación que relaciona la constante de velocidad de una reacción química con la temperatura. Pero la establece nada más, pero no la puede justificar ni explicar profundamente. 5 años después, en 1889, un sueco que se llamaba Arrhenius, Svante Arrhenius, dio una justificación física y una interpretación para esta ecuación. Y bueno, la ecuación de Arrhenius, en términos más simples, es una teoría que relaciona la velocidad de reacción con la temperatura. Y vamos a hablar ahora entonces de la fórmula que ven aquí en su pantalla. ¿Qué podemos encontrar en esta fórmula? Primero tenemos la K, que ya conocemos previamente, es la constante de velocidad. También podemos encontrar una letra A, que en el caso de esta ecuación la letra A es un factor de frecuencia, pero tiene que ver con la frecuencia de colisiones. Platicando en la clase anterior hablábamos de el número de colisiones que tiene que haber entre las partículas que van a reaccionar y mientras más concentración, pues más frecuencia de colisión y por lo tanto más velocidad de reacción. Por eso la A en este caso es el factor de frecuencia de colisiones. También podemos encontrar la letra E, que es un exponencial, pero está elevado a la E subíndice A, que es la energía de activación de la reacción, que normalmente está dada en kilojoules por mol. Esta a su vez está dividida entre la temperatura, que está dada en grados Kelvin, y la constante de los gases, que en este caso estamos planteando aquí el uso de la constante de los gases de 8.31 por 10 a la menos 3 kilojoules por mol grado Kelvin para homologar las unidades de la constante de los gases con la energía de activación. Y bueno, esas son cada una de las variables que están presentes en la ecuación de Arrhenius. ¿Y qué podemos leer en la ecuación de Arrhenius? Bueno, es muy simple. Podemos ver que tenemos dos variables que están directamente correlacionadas con la constante de velocidad. Primero, la constante de velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de las colisiones. ¿Qué significa esto? Que al aumentar A va a aumentar la constante de velocidad. Pero también podemos hablar de cómo afecta la temperatura a la constante de velocidad y en este caso también tenemos una correlación directamente proporcional. Está como denominador de la potencia a la que esté elevada la E, por lo tanto se convierte en una relación directamente proporcional, lo que significa que al aumentar la temperatura también va a aumentar la constante de velocidad. Y por último tenemos la correlación entre la energía de activación y la constante de velocidad. Y como podemos ver, la energía de activación está en el numerador del exponente, por lo cual nos da una relación inversamente proporcional con la constante de velocidad, lo que significa que al aumentar la energía de activación va a disminuir la constante de velocidad.
En otras palabras, y para hacerlo más simple, la reacción tendrá mayor velocidad si aumenta la frecuencia de colisiones, si aumenta la temperatura y si disminuye la energía de activación. Eso es lo que podemos leer básicamente en esta ecuación. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta ecuación de Arrhenius? Ojo, identifiquemos que normalmente lo que nosotros tenemos en el área de la química son datos crudos derivados de una reacción química que estoy llevando a cabo. Entonces, ¿cómo meter yo valores de concentración y valores de tiempo y de temperatura a esta ecuación cuando ni siquiera me permite meter concentraciones? Bueno, muy fácil. Vamos a linealizar esta ecuación de manera que podamos utilizar nuestros datos experimentales y podamos calcular la energía de activación o la constante de velocidad de esta ecuación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy simple. Utilizamos las leyes de los logaritmos que previamente debieron de haber conocido en sus clases de cálculo. Y vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por los logaritmos. Y me va a quedar esta expresión, logaritmo de k igual al logaritmo de la segunda parte de la ecuación. Después, utilizando nuevamente las leyes de los logaritmos, vamos a dividir la segunda parte de la ecuación. Como es una multiplicación, implica bajo la ley de logaritmos que yo puedo tener una suma de logaritmos en esta zona. Y entonces ahora me queda esta segunda ecuación, donde el logaritmo de a va a sumarse con el logaritmo del exponencial. Pero todavía podemos trabajar porque este exponencial tiene una constante que es RT y viene a ser una división. Entonces volvemos a dividir utilizando ley de logaritmos y esta tercera parte de la ecuación se va a convertir en que la energía de activación entre R por 1 entre t, que es la variable, más el logaritmo de E. Y como todos sabemos, el logaritmo de E es 1. Entonces esta última parte de la ecuación se convierte en 1 y finalmente la ecuación me queda de esta manera. El logaritmo de la constante de velocidad va a ser igual a menos la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura más el logaritmo de la frecuencia de colisiones. ¿Y para qué me sirve todo este rollo? Bueno, vamos a platicar que primero, esta es la ecuación de Arrhenius ideal y nos va a servir para poder utilizar nuestros datos reales en el cálculo de la constante y de la energía de activación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, observemos esta ecuación y observemos esta otra ecuación. Esta segunda ecuación es la ecuación de la línea recta y si nosotros relacionamos la ecuación linealizada de Arrhenius con la ecuación de la línea recta, vamos a poder encontrar estas similitudes. El logaritmo de k se va a convertir en y. La pendiente en el caso de esta ecuación va a ser la energía de activación entre R, la ordenada, que es x, que es la siguiente variable, va a ser 1 o el inverso de la temperatura. Y por último, b, que es la ordenada al origen, en esta ecuación equivale al logaritmo de a. ¿Cómo se puede ver esto en una representación gráfica para que lo entendamos mejor? Aquí nuevamente está la ecuación de la línea recta y su correlación con la ecuación de Arrhenius ideal o linealizada. Y si tuviésemos datos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos calcular la velocidad de una reacción y le sacamos el logaritmo y podemos tener la medición de la temperatura y sacamos su inverso. Entonces vamos a poder graficar lo que es y, que en este caso es el logaritmo de k, y x, que en este caso es el inverso de temperatura. Y vamos a suponer que tenemos estos puntos derivados de nuestro análisis químico. Si observan estos puntos, lo que realmente tenemos ahí es una línea recta. Si a esa línea recta nosotros le calculamos la pendiente y la ordenada al origen, lo que vamos a tener es el logaritmo de a, que va a ser la ordenada al origen, o sea, en el punto donde la línea corta el eje de las y, y vamos a tener la pendiente, que en este caso va a ser igual a el negativo de la energía de activación entre la constante de los gases. Con estos dos datos, entonces yo ya voy a hacer, para mí va a ser fácil calcular la energía de activación de cualquier reacción, sobre todo si cuento con datos experimentales. Y bueno, hasta aquí dejamos lo que sería la teoría de la ecuación de Arrhenius. Más adelante podremos hacer algunos ejercicios sobre esta teoría para que entendamos cómo podemos utilizarla. Y nos vemos en el siguiente video, que hablaremos ahora de catalizadores.